edificando al cuerpo de Cristo con la sana doctrina. Ministerios Roca Eterna y su pastor, Alex Hernández, presenta su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Sabemos que Dios hablará tu vida. Quédate con nosotros. Resumo la idea porque no quiero gastar tiempo que después voy a necesitar por causa de la enseñanza. Pero la palabra del Señor nos enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo número 10, el apóstol Pablo, instruyendo a la iglesia, nos hace una advertencia del peligro que existe de, habiendo creído en el Señor Jesucristo como el enviado de Dios, como nuestro Salvador, como la fuente de nuestra salvación, que habiendo hecho una profesión de fe, al final no lleguemos a la meta. Hermano, hay necesidad algunas veces de aclarar ciertas ideas confusas, lamentablemente aprendidas por confusiones o por situaciones de orden cultural. Hacemos conclusiones equivocadas. Pero es muy general entre las personas pensar que lo importante es creer en Dios. No importa cómo se le busque, ¿verdad? No importa qué noción se pueda tener, no, lo importante es creer en Dios. Incluso existen algunas ideas equivocadas, quizá basadas en algunos refranes antiguos o populares, y dice, todas las religiones son buenas. Yo he oído eso. Siempre que una religión te enseñe de Dios, todas las religiones son buenas. Podrá sonar humanamente muy bonito. Lamentablemente, bíblicamente, eso es totalmente incorrecto y de consecuencias lamentables. ¿Me explico, hermano? Entonces Pablo lo que dice es, habiendo iniciado un camino de fe, un camino de salvación que tiene una meta, el riesgo es que habiendo empezado el camino no llegues a la meta. Es lo que Pablo está diciendo ahí en 1 Corintios 10, resumiendo la idea. El peligro es que habiendo dado los primeros pasos, te puedas perder en algunos trayectos o en algún trecho del camino y que no llegues a la meta, que no concluyas ese camino. Ahora, el apóstol Pablo nos habla de razones, y en el libro de los Números el Señor por su palabra nos explica que hay 10 razones, el límite de la tolerancia divina, el colmo de Dios. Hermano, cuando la paciencia de Dios llega a su límite, 10 razones por las cuales, dice la Biblia, la mayoría de los israelitas no entraron a la tierra de Canaán, siendo la promesa, siendo el pacto de Dios, el compromiso de Dios. Hermano, Dios puso todo de sí mismo para que los hombres llegaran a la meta, pero los hombres no hicieron lo que tenían que hacer. El resultado fue que la mayoría quedaron tendidos en el desierto. Bueno, hemos venido avanzando. Hoy vamos a ver la séptima razón por la que se puede perder la llegada a la meta. La séptima razón, hermano, por la que uno no puede alcanzar la meta. Yo le puse un título general, le llamé las 10 provocaciones a Dios. Esta es la número 7. Hago la aclaración. No desarrollé un orden cronológico, o sea, cronológicamente esta es la tercera. Pero en el orden que Pablo lo empezó a enseñar en la primera carta a los Corintios es la número 7. Al final el orden deja de ser tan relevante. Lo importante es que aprendamos. ¿Me explico? Para que tengamos el panorama completo. Bien, vamos a leer una porción completa de la Escritura y luego yo regreso juntamente con usted a puntos muy precisos, muy específicos de lo que vamos a aprender en esta oportunidad. Le repito entonces la cita. Libro del Éxodo, capítulo número 15, los versos del 22 al 27. Dice la palabra del Señor. Usted lo puede leer en la proyección. A mí me gusta mucho que usted lo verifique en su Biblia, y yo tengo ahora la misma versión que está en la proyección, es la que tengo acá a mi mano. Lo voy a leer desde acá y usted me sigue con la lectura. Dice la palabra del Señor en el verso 22. Moisés hizo partir a Israel del mar rojo, dicen nuestras versiones. Lo correcto es mar de las cañas o mar de los juncos. Moisés hizo partir a Israel del mar de los juncos y salieron hacia el desierto de Shur.
Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. No se llamaba así antes. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor. El Señor le mostró un árbol. Él cortó el árbol, lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Verso 27, tremendo texto. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Mire, hermano, ¿cuál es la razón por la que los seres humanos en general se enferman? Uno podría atribuirlo a los virus que cada día están más terribles, podría atribuirlo a experimentos. Algunos tienen algunas ideas raras y dicen por ahí que la NASA hace experimentos y envía ciertos microbios a ciertas zonas y la gente se enferma. Bueno, uno oye o puede escuchar muchas cosas, pero ¿cuál es la razón por la cual los seres humanos se enferman? Cuando estoy hablando de seres humanos, estoy hablando en general, no he particularizado. Los seres humanos se enferman por el pecado. Cuando hay presencia de pecado, la enfermedad tiene derechos sobre esa persona. Ahora, ¿por qué nos enfermamos los cristianos? Y mire que estoy hablando, hermano, desde acá arriba hasta el final del espacio. ¿Por qué nos enfermamos los cristianos? Es que no tenemos fe. ¿Será por falta de fe? Hermano, ¿por qué un cristiano se enferma? Y podríamos sacar textos que han sido estandartes en etapas del crecimiento y desarrollo del pueblo cristiano evangélico. Por sus llagas hemos sido sanados. Pero eso no resuelve la interrogante. ¿Por qué hay necesidad de echar mano de las llagas para las enfermedades de los cristianos? ¿Cuántos acá son cristianos? Hijos de Dios, lavado por la sangre preciosa del Cordero sin manchas. Y levante su manita a los cristianos evangélicos de pura cepa, ¿sí? No deje que bajara todavía su manita, déjala arriba. Bajen su mano los que no se enferman. O sea que estamos en familia, entre amigos, en confianza. Hoy en día, hermano, hay enfermedades nuevas. Por ejemplo, el estrés. Hay gente que se estresa. Bueno, nos estresamos. Hermano, cristianos que son referidos al psicólogo. Porque no hay algo que no están manejando bien. Yo dejo abierta la pregunta: ¿por qué nos enfermamos los cristianos? Bien, voy ahora a la escritura. Yo voy a dejar abierta la pregunta. La respuesta la vamos a encontrar en el camino. Dice la escritura, y yo sé que usted la va a intuir antes de tiempo. Verso número 22. Aquí hay una expresión, hay una palabra que es muy importante en el verso número 22. Cuando empieza la descripción de este pasaje, usted lo va a encontrar titulado en su Biblia, dice las aguas de Mara o la llegada a las aguas de Mara. Usted va a encontrar ahí alguna referencia que le dice qué es lo que va a suceder en este momento. Vayamos un poquito a lo que acaba de terminar de suceder. En el verso número
23, 21, 20, 19, hermano, ha sido el final de la desaparición, que fue el tema de la última oportunidad que nos reunimos en hora y lugar similar. Hermano, acaba de sucederse el portento de Dios de sucumbir a Faraón con sus carros, sus ejércitos, los ahogó con el agua del mar. ¿Se recuerda de eso, verdad? Vamos a ver cómo andamos en memoria. ¿Qué probó o qué estaba probando en su pueblo Dios con el ejercicio de regresarlos enfrente de Faraón, de aquel ídolo tremendo que era el ídolo de la esclavitud? Era el guardián espiritual de los esclavos para que no se escaparan. ¿Cómo es que se llamaba? Baal Zephón. Era el vigilante espiritual para que los esclavos no huyeran, y por eso Dios los puso ahí enfrente. ¿Qué estaba probando Dios en su pueblo en aquellos días? La confianza. Y hermano, ¿qué es confiar en Dios? Estar seguro, tener la certeza que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios nunca pierde el control, aunque a veces pareciera que sí, pero Dios nunca pierde el control. Acaba de suceder, hermano, ese portento. Las aguas se cerraron. Israel está saliendo del mar. Quiero que le ponga cuidado a este detalle. Israel está saliendo del mar en el día número 3 después de la salida de Egipto. Estos detallitos son importantes. Hay alguna otra idea por ahí, pero yo no la digiero del todo, por ciertas razones doctrinales, por supuesto. Pero Israel cruza el mar a la medianoche. Israel no cruzó el mar de día, lo cruzó de noche. Y a la medianoche empezaron a caminar por el medio del mar. El piso, el suelo del mar está seco. Y hermano, al amanecer, dice la Biblia, iban saliendo del mar. Y del tercer día. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Imagine usted el mar, los jinetes flotando, ahogados, los carros del faraón con todos sus adornos, con todas sus pertenencias, hermano, arrinconados en la playa. Se puede imaginar eso, para que se forme una idea, más o menos como las imágenes del tsunami. Eso fue un tsunami, solo que provocado de otra forma. Agua que arremolina, arremete y destruye. Hermano, uno podía ver en esas imágenes realmente tenebrosas del famoso tsunami del 2004, cómo el agua arrinconó, arremetió con todas las cosas materiales, personas, animales, hermano. Era una cosa terrible ver cómo las aguas llevaban todo aquello que iban arrastrando. Recuerda más o menos algo de eso, ¿no? Ese era el panorama en este momento. Israel tranquilos, Dios ha obrado, el poder de Dios, pero en la playa del mar hay cadáveres, soldados con sus indumentarias, carruajes flotando, caballos flotando con todos sus adornos. ¿Sabe, hermano? Perdón, que los egipcios acostumbraban a adornar a sus caballos con oro. Por eso usted lee ahí que dice, eran 60 carros o 600 carros escogidos, dice. ¿Qué significa? De los guerreros más victoriosos tenían más adornos en sus carros y más adornos en sus caballos, y a ellos los mandó Faraón al frente. Dijo: ustedes son lo mejor del ejército, persíganlos. Lo mejor del ejército del Faraón estaba flotando a la orilla del mar. Eran cadáveres que Dios había vencido. ¿Qué cree usted que estaba haciendo el pueblo de Israel? Usted lo lee en los versos anteriores, dice, y estaban cantando, María con un pandero, era un antifonal. Moisés cantaba una estrofa, los varones respondían, María o Miriam, como dice alguna versión, cantaban otra estrofa, las mujeres respondían, había gozo. Faraón estaba con su ejército flotando en el agua del mar, con caballos y jinetes. ¿Qué cree usted que estaba haciendo el pueblo de Dios? Típico de los seres humanos. Al ver los cadáveres llenos de adornos de oro, de plata, piedras preciosas, ¿qué cree usted que estaban haciendo? Bolseándolos, hermano. Y déjeme decirle que era algo legal, porque el ejército vencedor
tomaba el botín del ejército perdedor. Y entonces, en toda la historia bíblica usted va a encontrar eso, ejércitos que se enfrentan y eran tomados prisioneros, los hombres como esclavos, las mujeres como esclavas, como incluso instrumentos de otras satisfacciones, y podían tomar oro, plata, escudos, espadas, lanzas, podían tomarlo todo, porque eran el ejército vencedor. La diferencia es que acá Israel no había movido ni una pestaña para esa victoria, era una victoria de Dios. Pero como pueblo de Dios tenían derecho al botín. De hecho, existe una tradición judía que dice que fue más grande el botín, fíjese, más grande el tesoro de lo que recogieron de los cadáveres que lo que habían recibido cuando salieron de la cautividad de Egipto. Ahora, ¿por qué le explico esa idea? Porque aquí hay una palabra que es bien importante. Mire, Moisés hizo partir a Israel del mar. Esa palabra hizo tiene una connotación de fuerza, tiene una connotación de empuje. Ahora Moisés no dijo al pueblo, no los invitó a avanzar, sino que los hizo avanzar. ¿Me explico? Esto ya no es una invitación de venga, caminemos, como fue la salida. Salgamos de Egipto, crucemos por el mar que Dios abrió. Ahora, hermano, el pueblo no quería caminar. Claro, había mucho que conseguir por ahí. Y entonces Moisés les dijo, no, miren, ya basta. Tenemos que avanzar, hay que caminar. La primera vez cuando el Señor mandó a Moisés y a Aarón a hablar con Faraón y con los ancianos de Egipto, Dios probó la fe de Israel para su salvación. La segunda vez, cuando los hizo retroceder y los pone entre el mar y el Faraón, Dios probó la confianza de su pueblo. Entonces mire cómo obra Dios. Primero probó la fe, después probó la confianza. ¿Sabe qué va a probar Dios ahora? La obediencia. Los cristianos, y ahora yo lo voy a particularizar, hermanos, los cristianos, a partir de nuestra conversión a Cristo, nos volvemos gente de fe. Somos hijos de fe y le creemos a Dios. Ay, hermano, más cuando vienen aquellos mensajes preciosos de las promesas de Dios, herramientas que lamentablemente hoy utilizan mucho algunos que les interesa más con palabras lisonjeras sacarle la lana a las ovejas. Entonces nos predicamos unos mensajes preciosos, motivacionales, animosos mensajes que exaltan la personalidad humana para que usted, hermano, traiga acá su lana. Eso le gusta a los hijos de Dios. Hermano, la primera vez Dios probó la fe. La segunda vez Dios probó si era un pueblo que iba a confiar en Él. Voy a exagerar. En la primera la mayoría perdieron la prueba. En la segunda también. Pero ahora, ¿qué es lo que va a probar Dios? La obediencia. Y usted, hermano, no me va a dejar mentir en esto. Si fue difícil llegar al momento que nuestra mente se abrió y pudimos ver en la cruz del Calvario la fuente de nuestra salvación, luchando, hermano, contra todas aquellas tradiciones y costumbres y prejuicios culturales, religiosos, raciales. Hermano, uno oye la palabra de la salvación, oye el mensaje de la salvación, que Cristo salva, Cristo liberta, Cristo perdona pecados, y el conflicto adentro es, pero mi religión, mi familia, mi abuelita y todas esas cosas que están adentro, luchando, hermano, para poder neutralizar esa lucecita de fe de salvación que se está abriendo en el corazón. Bendita gracia y misericordia de Dios, que es más poderosa la fe de Dios que todo lo circunstancial, todo lo temporal, y nacemos a la fe de Dios. Por eso usted y yo somos salvos. Pero hermano, usted sabe, internamente uno lucha con eso. Es más, déjeme decir esto, usted sabe que a veces soy un poquito pesado para decir ciertas cosas y trato de cambiar y no lo logro.
Pero hermano, incluso hay muchos evangélicos que necesitan nacer de nuevo, porque creen que son cristianos, porque de niño lo llevaban a la escuelita dominical, lo llevaban a la iglesia, y él se acostumbró a ver a los hermanos, se acostumbró a la alabanza, él se acostumbró a ese ambiente, pero en realidad no ha nacido de nuevo. Y así hay muchos cristianos que no han nacido de nuevo. Eso sí, son de religión cristiana evangélica, pero no han nacido de nuevo. Ese conflicto, hermano, va probando. E internamente está esa lucha entre sí. Yo creo que esa es la palabra de Dios, la Biblia lo dice, pero yo aprendí esto y en mi religión me dijeron aquello otro, y mi abuelita me decía, y antes de morir me dijo que por favor no me fuera a volver yo loco. Hermano, todas esas cosas. Porque mire, se lo digo porque yo lo sé, hermano, hay ancianitos que en su lecho de muerte condicionan a la familia, porque les llegan campanas de que alguien por ahí se está metiendo a la boca del lobo. Así me dijeron a mí: no te vayas a ir a meter a la boca del lobo. ¿Y sabe cuál era la boca del lobo? La iglesia evangélica, hermano. Y descubrí que no era la boca del lobo, es la boca de Dios, que habla cosas hermosas y maravillosas. No es boca del lobo, es la boca de Dios. Entonces, hermano, es gente que condiciona a la familia. Ya los ancianitos en las últimas, hermano, ya ni se mueve la lucecita aquella. Por favor, no se vayan a volver evangélicos. Y toda la familia alrededor: no, abuelita, te lo prometemos, nunca vamos a hacer tal cosa. Gracias. Luego viene la predicación preciosa de la palabra de Dios y entra el conflicto: pero yo le prometí a mi abuelita que no iba a ser evangélico. Hay una lucha hasta que Dios, hermano, bendita su gracia, bendita su misericordia, que no nos suelta. Y no suelta, hermano, hasta que acorrala, hasta que un día estamos a los pies de la cruz de Cristo, rindiendo nuestra vida, diciendo: tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, ahora eres la fuente de mi salvación. Antes de oídas te oía, pero ahora mis ojos pueden verte. Bendita gracia de Dios que nos suelta. Pero luego, hermano, entramos a la siguiente etapa. Bueno, ahora dice Dios: voy a ver si me confías, y prueba la confianza. Y ahí cada quien sabe si gana o pierde. Yo no soy juez, soy pastor. Si gana o pierde el examen de la confianza. Ya le prediqué el tema, no se lo voy a repetir hoy, pero voy a este punto. Hermano, si algo es difícil en la vida cristiana, es obedecer. Qué lindo fue el momento de la conversión. Qué precioso fue el momento de la entrega de la vida a Cristo. Hermano, qué preciosa fue la primera vez que Dios me sacó de una crisis, de una complicación de cualquier naturaleza. Pero qué difícil es poner en práctica lo que creo. Porque, hermano, entonces nos volvemos sabios, muy inteligentes. Qué bonita la palabra de Dios, qué bonito el conocimiento, qué bonita la teoría, pero no la quiero poner en práctica. Quiero seguir viviendo como a mí me da la gana. Y entonces nos volvemos melindrosos de la Escritura. Hermano, nos volvemos como aquellas personas que le sirven el chow mein. Usted ha comido chow mein, ¿verdad? Y sé que tiene ganas, pero no hay aquí. Y empieza, hermano, a quitar el chile pimiento, las arvejas. No lleva arvejas del chow mein, ¿verdad? El apio, el puerro, el whisky, la zanahoria, los fideos, y se come solo la carne. Entonces no comió chow mein, comió bistec, comió fajitas. ¿Me doy a entender, hermano? O camarones, según sea el caso.
Empezamos, hermano, a ser melindrosos. No, tal cosa yo creo que no tiene que ser así. No, tal cosa yo pienso que no es tan así. Por acá no, eso yo pienso que Dios no es tan así. Porque queremos empezar a ponerle condiciones a Dios de qué nos da la gana hacer y qué no nos da la gana hacer. Gloria a Dios. Si algo es difícil, hermano, es hacer que el pueblo de Dios camine. ¿Me explico? Si algo es difícil, hermano, claro. ¿Sabe por qué, hermano? Han tenido éxitos esos asaltos congregacionales. Yo le llamo robos congregacionales. Eso es ir uno a que lo asalten, hermano, en la iglesia. Haga pacto. Haga pacto. Su hijo está en las drogas, haga pacto. Su marido se fue, haga pacto. Mire, me recuerda a aquellos que estaban allá en las ferias, hermano, con aquellas palomitas sacando las tarjetitas de la suerte, hermano. O acá en nuestro medio, ¿sabe qué me recuerda? Ir al parque, antiguo Parque Concordia. Hace muchos años que no voy por ahí, por cierto. Y hermano, y en esta esquina estaba el vendedor que vendía unas gotas maravillosas que botaban los callos. Allá está aquel que vende unas hierbas maravillosas para que no se inflame el hígado. Allá está aquí, hermano, una suerte de ofertas para todos los males. Porque es mejor traer un poco de dinero y que Dios, por el dinero que yo di, arregle lo que yo quiero que arregle y no someterme a la voluntad de Dios. Los seres humanos en general somos duros con el dinero o complicados con el dinero. Algunos más que otros. Y como se lo he dicho otras veces, hermano, mire, la mayor causa que yo he visto de enojo en los hermanos, hablo los varones cabezas de casa, es que les pidan dinero. Hermano, todo puede estar muy lindo. Es una reunión agradable, preciosa, de convivencia. Los niños están felices con papá y mamá. La esposa está feliz ahí con su esposo y él con ella, risueños. Hasta que ella le dice: mira, te recuerdo que hoy es 15 del mes. Y se arruinó todo. Ahí se arruinó la paz, la armonía, el regocijo, todo se echó a perder. Es que tanto que gastan, no me consideran. Y bueno, todas las quejas y reproches que hacemos. Claro, cuando andaba de contentón ofreció todo eso, ahora ya no quiere. ¿Se recuerda? Si no, pero mira, yo por eso le digo a las jovencitas: quieren medir a los jóvenes, mídanles el codo. Sí. Porque cuando andan ahí, ¿verdad? Todo mi trabajo es para ti. Bueno, cuánta oferta. Y por eso mire cuánta necesidad de Dios hay en el pueblo del Señor. Puede dar una ofrenda de palmas al Señor Todopoderoso. Hermano, acá empezó, voy a decirlo de esta forma, el peor calvario de Moisés. Recuerde, es el tercer día de la salida de Egipto. Está fresco todo. Claro, está la algarabía, los cadáveres, la gente pepenando ahí las cosas. Ay, miren qué anillote más precioso se le cayó a este cadáver, y agarrando, hermano, sus cositas. Y digo Moisés: bueno, hermanitos preciosos, la salvación estuvo linda, ¿verdad que el Señor es precioso que te salvó? Ay, gloria a Dios, pero ahora debes caminar como cristiano. Eso ya no te gusta. Eso ya no nos gusta. Es que no hay que ser tan exagerados. Es que el evangelio debe ser open mind. Qué poca tolerancia. No, hermano. El evangelio es la palabra de Dios y es lo que Dios estableció. Ahora empezaba la tarea más dura de Moisés: hacer que el pueblo caminara. ¿Que caminara a dónde? Hermano, le repito estos detalles. Salieron de Egipto, cruzaron el mar, están de este lado del mar. Bueno, ahora podía decir cualquiera: ¿y vos para dónde vas a ir, hermano? Pues mira, yo voy a ir a buscar el sueño allá, el sueño americano. Y otro: no, yo mejor me voy a ir para Sudamérica, quiero ver si la hago en el fútbol. Y así, hermano, cada uno agarrar su propio camino. Pero Moisés los tenía que llevar juntos. Bien, hermano,
Para Cristo, salvarnos fue motivo de gozo, doloroso pero gozoso. Y déjeme decirlo de esta manera, pero le sacamos canas verdes para poder caminar, porque caminar sí nos cuesta. Hermano, qué difíciles somos nosotros para poner en práctica la palabra de Dios. Qué difíciles y qué duros somos, hermano, para avanzar, para seguir las instrucciones. No, queremos vivir el evangelio como a mí me da la gana. No, es que yo pienso que no debe ser tan así. Yo pienso que debe ser de esta manera. Yo creo que debe ser así. Por eso hoy día hay muchos pastores oyendo lo que el pueblo quiere. ¿Y qué es lo que el pueblo quiere? Entonces démosle al pueblo el culto que el pueblo quiere. El pueblo quiere de esto, démosle de esto. Quiere de aquello. ¿Para qué? Para que la gente esté contenta. Y claro, la gente está contenta, hermano. ¿Qué hijo que puede hacer en su casa lo que se le da la gana, le dan ganas de irse de esa casa? ¿A qué hijo? ¿Qué padre de familia no dice en su casa: estas son las normas de esta casa? Y el hijo dice: mira, papá, perdóname, pero vos ya estás viejo, vos ya sos de la onda pasada, ya no le atinás, ahora los jóvenes somos así. Y el padre de familia dice: ay, hijo, perdona, te ofendí, yo no quería ofenderte, no, como tú digas, hijito lindo. Y entonces ya el muchacho: bueno, entonces vamos a hacer así, 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 así. Sus condiciones, hermano. Creo que la otra vez se lo dije, hermano, una queja que oigo con mucha frecuencia. Dicen los muchachos, cuando los padres les ponen autoridad: es que me tienen que aguantar. Y los padres porfiando, luchando: no, es que mira, por esto, por aquello, por aquí, por allá. Dice: pero yo no pedí nacer. El gran argumento. Pero pregúntele si se quiere morir. Porque uno podría decir: no, no pediste nacer, ¿verdad? Ok, le voy a orar a Dios que te lleve, que te muras de una vez. No, tampoco tan así la cosa. Entonces sigamos el camino de Dios. ¿Me explico, hermano? Dice la Biblia: Moisés los hizo partir. Ahora empezaba la parte difícil: que el pueblo de Dios obedezca. Mire, hermano, yo he visto cosas, y algunos hermanos que están acá conocen un poco de esta experiencia, porque quizás sin conocernos compartimos filas. Pero, hermano, voy a particularizar. Vi a un hombre gastar su vida, gastar su garganta, gastar su tiempo para marcarle al pueblo que Dios le dio a pastorear cuál era el camino correcto. Se lo llevó el Señor y cada quien empezó a hacer lo que se le dio la gana. Aquel dijo: no, es que a mí me parece que debía ser así. Y ahora, hermano, cada quien con su propia versión. Y yo me sorprendo, hermano, y digo: y todos esos años gastados para hacer caminar al pueblo de Dios el camino correcto, hermano. Porque el pueblo quiere la bendición de Dios, quiere la gracia de Dios, pero quiere vivir su evangelio a como se le da la gana. Hermano precioso, querido de mi alma, tenga cuidado, porque puede estar jugando con fuego. Puede estar comprando su boleto para quedarse tendido en el desierto. Porque el evangelio de Dios es la palabra de Dios. Por esa palabra Cristo murió y hay que vivirla de acuerdo a como el Señor la enseñó. Amén. Dice la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos, una de las últimas instrucciones: vayan y prediquen el evangelio a todas las gentes y enséñenles que pongan en práctica todo lo que yo les he enseñado. Dos cosas: primero, que crean, pero luego que hagan lo que yo digo que tienen que hacer, no lo que cada uno quiere hacer. No como el ejemplo que le ponía en un principio, ¿verdad? No, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Esto es lo que yo voy a tomar. Justo la parte donde dice que Dios te va a prosperar y te va a levantar. Eso sí nos gusta. Dice la Biblia, usted me acompaña: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. No se querían ir, los empujó. Luego dice: y salieron. Y es que, hermano, mire, es que Dios es tremendo. Mire a dónde los metió Dios: al desierto. Entonces ya la gente ahora viene. Allá estaba la tierra de Gosén con todas las bondades que alguna vez le comenté. Hermano, allá estaba la tierra de Egipto, una tierra regada por las inundaciones del río Nilo,
era el granero del mundo, todo el alimento del mundo salía de Egipto, el mundo de su época, el mundo civilizado de aquella época. Entonces era la prosperidad. Pero el Señor, y de hecho la Biblia dice que eran los placeres del mundo, el Señor, en vez de meter a su pueblo más adentro de Egipto, se lo llevó al desierto. Hoy en día hay predicadores metiendo al pueblo de Dios al corazón de Egipto, porque ahí está la riqueza. Dios quiere que camines al desierto para que te encuentres contigo mismo. ¿Me doy a entender? Porque, hermano, de todo lo horroroso que usted se pueda imaginar, a nivel de lo espiritual y de lo que usted quiera, de lo más espantoso, pero lo más horrible de todo lo andamos cargando adentro. ¿O no? Hermano, ahí donde están nuestras malas intenciones, nuestras pasiones, nuestras malas inclinaciones, nuestros malos deseos, solo nosotros a nosotros mismos conocemos el animalito que andamos llevando por dentro, hermano. Claro, para los hermanos nos ponemos bonitos, nos peinamos, nos aperfumamos y nos entacuchamos y que nos miren, pero cada uno sabe lo que lleva por dentro. ¿O no? ¿Me doy a entender, hermano? ¿O no? Sí. Miren lo que pasó. El Señor los hace caminar. Están saliendo en el tercer día. El Señor los hace caminar 3 días más. Sencilla palabra, sencilla respuesta. ¿Cuánto es 3 más 3? 6. Estaban en el día 6º y no hallaron agua. Y la Biblia dice que 6 es número de hombre. Y no encontraron agua. ¿Y a dónde llegaron? ¿A dónde dice la Biblia que llegaron, hermano? ¿Y qué significa Mara? Amargura. ¿Sabe qué es lo que uno encuentra cuando mira hacia adentro de sí mismo, hermano? Amargura. Por eso, hermano, es que nos cuesta avanzar. Por eso es que nos cuesta caminar, porque adentro tenemos muchas cosas malas. Y la Biblia dice que la amargura echa raíces profundas que rebrotan. Y entonces, hermano, esa amargura interna, lo voy a encerrar todo en una sola palabra. Esa amargura interna, ese conflicto interno, esa inconformidad interna es la que muchas veces nos impide avanzar. ¿Por qué? Porque no queremos perdonar. Porque no queremos olvidar, porque no queremos pasar por alto que el fulanito nos ofendió, que la fulanita nos ofendió, que mi papá me abandonó, que mi mamá me trataba mal, que mis hermanos no me querían. Empezamos a profundizar en nosotros mismos y lo que vemos, hermano, es una oscuridad total llamada amargura. Con eso se encontraron ellos ahí, con la amargura de ellos mismos. Pero tenían sed. Era el día número 6 y estaban complicados, hermano, viendo su propia naturaleza. Y entonces dice la Biblia, ¿qué hizo el pueblo? Murmuró contra Moisés. Mire, aquí vino la provocación. En vez de buscar la salida, ahora ya sabían confiar en Dios, o por lo menos debieron haber aprendido. Debieron haber dicho: Señor, mira lo que encontramos, ¿qué hago? En vez de empezar a pelear con Moisés. Murmuraron contra Moisés, dice la Escritura. Y hermano, déjeme decirle, mire, yo en la experiencia pastoral me he encontrado con niños de 5, 6 años que ya están amargados. Porque la amargura tiene 2 comportamientos. Bueno, tiene 3. El primero es que rebrota. El segundo es que se contagia. El tercero es que se hereda. Va saltando barreras. Y a veces, hermano, uno no llega a explicarse por qué tiene cierto tipo de reacciones, por qué tiene cierto tipo de actitudes. Oiga lo que voy a decir, hermano, ¿por qué a los cristianos les cuesta reconocer autoridad? ¿Por qué a los cristianos les cuesta aceptar autoridad? Porque reconocer autoridad y aceptar autoridad son 2 cosas distintas. Y el primer reto es llegar a reconocer autoridad.
El segundo reto es más difícil que el primero, es llegar a aceptar la autoridad. Mire contra qué murmuraron, contra Moisés. Ahora están en ese conflicto, y así somos los cristianos, hermano. Ahora déjeme decirle algo, cuando un cristiano está vacío de Dios y se aparece su amargura ahí en lo profundo de su corazón, hermano, no ve la solución en Dios, y entonces tiene que empezar a recurrir a otra suerte de soluciones, hermano. Y por eso le dije antes, por eso usted encuentra cristianos diagnosticados. Vaya donde el psicólogo, a un cristiano, hermano. ¿Sabe qué le están diciendo? ¿Qué es lo que tiene adentro? Aguas de Mara. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero soy pastor, hermano. He bregado en este camino de la administración al alma más de 20 años y me he encontrado con cada cosa. Sigue diciendo la Biblia, pero usted no dice amén, ya me asusta. No me gusta cómo me está viendo, le cuento. Me chivea. Verso 25. Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Solo Dios puede cambiar en dulzura la amargura. Note que eran las mismas aguas. Solo que dijo Dios: corte el árbol, échalo a las aguas, y las aguas, mágicamente voy a decir, se convirtieron en aguas dulces, cuando antes eran aguas amargas. Ni la medicina, ni el psiquiatra, ni el psicólogo no tienen la solución para la amargura. La tiene Cristo en la cruz del Calvario. Pero si estamos vacíos de Dios, que nos eche una manita al psicólogo, no nos queda de otra, hermano. Sí. Porque como no hay deseo de buscar a Dios, no hay entrega a Dios, no hay búsqueda de Dios, bueno, si no quieres con Dios, pues por lo menos que te medio repelle a alguien ahí clínicamente, ¿verdad? Algo habrá que hacer. Dice la Biblia, esta parte que viene ahora es muy importante. Verso 25, la parte final. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza. Miren lo que hace Dios. Están en las aguas de Mara, son amargas, la gente se queja, es el día número 6, la gente está peleando con Moisés, no aceptan la autoridad, no reconocen la autoridad, tienen ese conflicto en su alma terrible. Ahora dice Dios a Moisés: corte el árbol. ¿Por qué no dijo Dios: Moisés, hazte a un lado, yo voy a tocar con mi dedo el agua y ¡ping! Agua dulce. No. Que el pueblo viera que Moisés cortaba el árbol, echaba el árbol, y entonces el agua se hizo dulce. Y dice la Biblia, allí, en ese punto, en esa hora y en ese lugar, Dios hizo esto. Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y los puso, ¿a qué dice, hermano? Ayúdeme a leer, por favor. ¿Los puso a qué? ¿A qué? ¿Pero qué les va a probar? La obediencia. Ahora no les va a probar la fe, no les va a probar la confianza, les va a probar la obediencia. ¿Por qué? Porque es el principio del camino para llegar a Canaán. Es el día número 6, día número 3, llegaron al mar, salen del mar, perdón, día número 6 están acá. El camino, la verdadera vida cristiana, el verdadero evangelio, el camino de fe, apenas ahora va a empezar. Por eso había que sanarles la amargura, porque un pueblo amargado no puede caminar. Por eso, hermano, Cristo nos sana internamente para que podamos avanzar. En la retaguardia del campamento venían los ancianos, los niños, las mujeres y los enfermos. Y ahí fue donde Amalek atacó con furia, porque los enfermos siempre se retrasan. Hermano, cuando usted mire un hermano que se desaparece de la iglesia, está enfermo. Dice: no, hermano, pero si hasta jugando fútbol lo vi. No, físicamente no está enfermo, está enfermo de adentro. Cuando le dice: me voy de la iglesia, está enfermo. Perdone, pero es la verdad. No hay tales de que es que el pastor me cae mal. ¿Cuántas iglesias hay, hermano? Pastores tan bonitos, canches de ojos verdes. Sí.
gente con una gran elocuencia, hermano, buena dicción, buenos ademanes, buena hermenéutica, buena homilética. Hay montones. Pero si lo que dice, no, yo me voy del evangelio, está enfermo. No reconoce autoridad, está enfermo. No acepta autoridad, está enfermo. Y entonces voy a poner una mi clínica de psicología para ayudar a todos los enfermos. ¿Me explico, hermano? No le está gustando, ¿verdad? Perdone. Sigo leyendo. Les dio un estatuto y les dio una ordenanza. Es el camino, es el principio del camino. Más o menos, hermano, déjeme decirle, 3, 6, 44 días faltan de camino a este punto. Faltan 44 días de camino para llegar al monte Sinaí y recibir la ley. Ahora es un pueblo que no tiene ley, son salvos, son hijos de Dios, pero todavía no sabe cómo tienen que vivir, porque no hay ley. Hermano, cuando un cristiano, una persona se convierte a Cristo y empieza a preguntar, mire, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Y mire, ¿y cómo oro? ¿Y cómo hablo? Otro detalle que cómo cuesta, hermano, es llegar a decirle a los hermanos, y suena así como raro, como extraño, pues si no son nada míos y hasta feo está y decirle hermano. Cuesta esos prejuicios. Faltan 44 días, el monte Sinaí está a 44 días de distancia para oír la voz de Dios, la voluntad de Dios, pero fíjese, como un anticipo de la ley de Moisés, voy a usar esa expresión, como un anticipo de los 10 mandamientos, Dios les dio 2 previos, un estatuto y una ordenanza. ¿Para qué? Para ponerlos a prueba antes que llegaran al monte Sinaí. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estatuto y ordenanza? Hermano, la palabra de Dios tiene una riqueza invaluable, tiene la palabra de Dios, ¿qué le puedo decir, hermano? Es profunda, es bella, es hermosa, es gloriosa, es la palabra de Dios. Y cada término tiene un sentido particular, de tal manera que estatuto y ordenanza parecieran ser lo mismo, pero no lo son. Voy a intentar explicarlo de una manera muy sencilla. Una ordenanza es una instrucción lógica, es algo que tiene sentido. Por ejemplo, si yo me ahorillo mucho aquí a la tarima y doy un paso en el aire, con toda seguridad yo me voy a caer. Y si me caigo, me voy a golpear. Entonces, si la palabra de Dios dijera, mira, no des un paso en el aire, hermano, eso es lógico, cualquier día. ¿Y por qué no debo dar el paso en el aire? Porque se va a somatar. Lógico, cualquiera lo mira. Ordenanza, instrucciones sencillas. Haz esto, haz esto, haz esto. Sencillas, lógicas. No mucho me gusta esa palabra, pero me gusta más la palabra sentido común, o la expresión sentido común. ¿Qué es un estatuto? Es una instrucción que no tiene sentido. ¿Y para qué pidió Dios eso? Hermano, en la palabra de Dios hay instrucciones que no tienen sentido humano. Y las que no tienen sentido humano es porque su trascendencia en el plano espiritual es mayor que en el plano natural. Les voy a citar un ejemplo. La noche que Jesús iba a ser entregado, entre otras cosas, tomó un lebrillo con agua, una vasija con agua, se ciñó con una toalla su cintura y fue a donde estaban los discípulos. Eran épocas no de asfalto, no de concreto, no de caminos empedrados, eso vino con los romanos años después. Eran calles polvorientas,
Los zapatos no eran zapatos cerrados, eran sandalias abiertas. Y entonces Jesús, con su vasija de agua, empezó a lavar los pies de los discípulos. Pero me da la impresión, por lo que dice la Biblia, que dejó hasta el final a Pedro. Cuando el agua ya había pasado por 11. Porque el Señor no fue a cambiar de agua, era la misma agua. Y cuando Pedro vio el agua y dijo, y esta es la mugre de aquel, y la de aquel, y la de aquel otro, detuvo a Jesús. Y Jesús se acercó con el ademán de lavarle los pies. Y le dijo, Pedro, maestro, ¿lavarme tú los pies a mí? Nunca. Y mire la respuesta de Cristo. Si no te lavo los pies, no tienes herencia. No le dijo, te pierdes la salvación, te vas al infierno. No, le dijo, si no te lavo los pies, no hay herencia. Y Pedro, típico representante de nosotros los seres humanos, los cristianos, dijo, Señor, por la herencia todo es posible, lávame los pies y hasta la cabeza con la misma agua mugrosa. Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago es un estatuto, no lo entiendes ahora. Hermano, muchas veces nos toca obedecer cosas que no tienen sentido. Muchas veces tenemos que seguir instrucciones que no tienen sentido. Por eso mire el tremendo ejemplo de Moisés. Dios le mostró el árbol y le dijo, corte el árbol, échalo en el agua y el agua se va a volver dulce. No tenía sentido que un árbol endulzara las aguas. ¿Me doy a entender? Si él hubiera echado mano de la ciencia, Señor, pero ¿qué te pasa? Un árbol endulzar el agua, todavía que fueran costales de azúcar o que fueran caña de azúcar, tal vez, pero de ese árbol que se endulcen las aguas, no chistó palabra porque había aprendido a confiar en Dios. Y dijo, si Dios dice que con este árbol se endulzan, con el árbol se endulzan, aunque no tenga sentido. Lo que Dios dice, así se cumple. Ganó la obediencia, hermano. Ganó la obediencia. Siguió la instrucción que no tenía sentido. Y a su nombre. Hermano, a veces Dios da instrucciones que no tienen sentido. Y el cristiano, típico de nosotros, hermano, se pregunta, pero ¿y será posible? Mire, yo le voy a decir esto. Muchas, y no quiero ser absoluto en esto, pero muchas personas que padecen de artritis es porque tienen amargura en su corazón. Y están amargados porque no han perdonado a alguien. Y entonces el pastor dice, pero mire, lo que tiene que hacer es perdonar. Yo no puedo creer que perdonando a ese barbaján que fue mi papá y yo me voy a sanar. No tiene sentido, pero funciona, hermano. Yo pregunto, ¿a cuánto les ha funcionado la palabra de Dios? ¿A cuánto les ha funcionado la bendita, preciosa y maravillosa palabra de Dios? Aunque no tenga sentido. Hermano, en ministración, citas de ministración al alma, consejería, a veces como pastor tengo que dar una instrucción y dice, pastor, ¿usted está seguro? Sí. ¿Está seguro de que está seguro? Sí. Yo no puedo creer. Hágalo, hombre, y después regresa conmigo. Hermano, cuando regresa, queda risota de oreja a oreja, hermano. ¿Y cómo fue? Gloria a Dios, hermano. Así como usted dijo fue, pero no tenía sentido. Dijo el Señor, les voy a dar un estatuto que tiene que ver con la muerte y les voy a dar una ordenanza que tiene que ver con la enfermedad. No dispongo del tiempo, precioso hermano de mi alma, para poder desmenuzar estas dos cosas acá, mire. Y solo le voy a decir eso porque si no lo voy a picar.
Pero el estatuto que Dios les dio, porque esta palabra vuelve a aparecer una vez más en la Escritura, con referencia a la manera como se quita la contaminación de la muerte. Números capítulo 19. Sobre esto prediqué los días del final del año a un grupo de hermanos que vinieron. Y hermano, Dios hizo una administración preciosa ese día, pero bellísima. Ese estatuto tiene que ver con la manera de neutralizar la muerte. Le voy a decir por qué. Porque hermano, todas las enfermedades al final pueden llevar a una persona a la muerte. Es más, la misma amargura puede llevar a una persona a la muerte. La depresión puede llevar a una persona a la muerte. Todos esos males. Entonces, cuando Dios dio el estatuto, dijo: este estatuto es para neutralizar el poder de la muerte, y esta ordenanza es para que no te enfermes. Lo lee conmigo. Dice: les dio un estatuto y una ordenanza. Mira el verso 26: y les dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios. Pero hermano, faltaban 44 días para oír la voz de Dios. 44 jornadas para llegar al monte Sinaí. Le dice: si oyes con atención, si haces lo que es recto a los ojos de Dios. Hermano, esta expresión que está acá, yo voy a aprovechar para decirle esto: hacer lo que es recto ante los ojos de Dios, esa es la justicia del reino de Dios. Cuando dice: busca primero su reino y su justicia. La justicia del reino de Dios es hacer lo recto ante los ojos de Dios. Ahí la palabra justicia no tiene, hermano, pero ni remotamente parecido con el término justicia con base en el sistema de gobierno. No tiene nada que ver con autoridad, no tiene nada que ver con democracia, no tiene absolutamente nada que ver, hermano, con formas de gobierno esa justicia. No, dice: y haces, fíjese, 4 cosas: si escuchas atentamente, si haces lo que es recto ante los ojos de Dios, si escuchas sus mandamientos y los pones en práctica, sus estatutos. ¿Cuál es el resultado? Yo quiero que usted lo lea, hermano. ¿Cuál es el resultado? No te enviaré ninguna de las enfermedades. Hermano, ¿qué era lo que Israel estaba llevando en ese momento? El boleto para no enfermarse. Por eso llegaron al monte Sinaí y ninguno se enfermó. Pero después de recibir los mandamientos, empezaron las enfermedades. Hermano, Adán no se enfermaba mientras estaba en el huerto. Cuando lo echaron del huerto, se empezó a enfermar y conoció la muerte, y conoció el dolor, y conoció la necesidad. Experiencias que él no tenía dentro del huerto, ahora son una realidad afuera del huerto. Entonces le dice el Señor: mira, si haces estas 4 cosas, dice el Señor, yo no te enviaré. Y aquí yo quiero remarcar esto, hermano: ¿quién envía las enfermedades? Estas son de las cosas difíciles de entender. Pero mire, dice el Señor: yo no te voy a enviar ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, dice el Señor, te puedo enfermar, pero también soy el que te sanó. Hermano, a partir de acá, la enfermedad y la muerte se convierten en herramientas de corrección para el desobediente. Y el Señor Jesucristo hizo una cosa tremenda la noche que fue entregado. Porque ahora vino el Señor, tomó la copa, dijo: es la sangre de un nuevo pacto, hagan esto en memoria mía. Y a partir de ahí, hermano, la Santa Cena tiene exactamente el mismo poder. Primera de Corintios capítulo número 11. El que toma la cena del Señor sin discernirla, se debilita, se enferma o se muere. Porque es medida correctiva. Porque Dios al que toma por hijo, ¿qué hace Dios con el que toma por hijo? ¿Qué hace Dios con el que toma por hijo?
lo corrige. Desechando toda malicia y falsedad, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ministerios Roca Eterna presentó su programa Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre.